Buenas tardes, dice. Buenas tardes, Héctor. Bienvenidos. ¿Con qué link se conectaron ustedes? Ya va. Buenas tardes, Buenas tardes. Buenas tardes, economista. Buenas tardes, economista. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Buenas. Lisa. Buenas tardes. Buenas tardes. La gente de enfermería que no la veo. Buenas tardes, economista. Buenas tardes, Janet. Buenas tardes, tengan todos. ¿Quién es usuario? Ahí está uno que dice usuario, pero no tiene nombre. Hay que sacarlo. Teacher, creo que soy yo. Ay, teacher. ¿Quién es yo? Inge. ¿Pero quién es yo? Araceli. ¿Cabascango? Sí. Ok. Ujú. Bueno, ya pasaba asistencia. Vamos a comenzar porque la clase hoy es larga. La clase de ayer duré casi 4 horas. Son muchos bloques. Este es una mejora. Entonces vamos a aprovechar el tiempo.
Veo por gente de administración, no sé los de... ¿Hay alguien de enfermería? ¿Sí o no? Sí, buenas tardes. Ah, buenas tardes, Eh, Lanchimba. Dicen, Bueno, voy a pasar la asistencia porque hoy debemos durar como 4 Buenas horas. tardes, economista. Buenas tardes. La clase hoy es muy importante para que hagan su proyecto. Bueno, hubo nuevos cambios. No sé si los aprobaron o no los aprobaron los cambios. No sé todavía. Cambios en cuanto a los tutores y a los temas. A ver. Guerrero Salomé Nayeli. Guerrero. No está. Ah, sí está. Presente. Ok. Solano Alejandra. Presente, Lice. Ujú. Lo estoy llamando tal como aparece en la plataforma. Ya las actividades que subieron o no subieron fueron enviadas a coordinación académica. Están revisando. Entonces me pasó el reporte con sus nombres, primeros nombres y primeros apellidos que aparecen en la plataforma. Quien envió, envió, y quien no envió, no envió. Recuerda que este seminario se aprueba por actividades cumplidas y por asistencia. Torres Clever. Presente. Lanchimba Joana. Lanchimba Joana. presente. Lanchimba, usted no aparece en el sistema. Presente. Lanchimba, usted no aparece en el sistema. ¿Cuál es su nombre completo? Ana Joana. Ana Joana Lanchimba Farinango. Ah, debe ser que aparece por Ana, porque no aparece y en el sistema no me reporta. ¿Usted subió las actividades, Lanchimba? Sí, todos tengo cumplido todas las actividades que he estado en la Ok, plataforma. Ahora reviso entonces, porque no me apareció. Guaras Gracias. Verónica. Verónica Guaras. ¿Sí está o no? Presente, economista. Ok. De la Cruz María. De la Cruz. Presente, economista. Bien. Fue el Tala Nelson. Presente, economista. Morales, no, Morales también pidió permiso. Pinchao Anderson. Presente, pero estoy presente, economista. Disculpe si estoy presente, pero. Ok. Pantoja Lisset. Pantoja Lisset. Economista Pinchao, presente. Ah, Pinchao. Pantoja está de Pantoja turno Lisset. en el hospital de Cotacachi. Ok. Maldonado Natalie. Buenas tardes, presente. Muenala Denis. También está de turno en Cotacachi. Uy, Dios. Cabascango Daisy. Presente. Santillán Juan. Santillán no está. Flores Lourdes. Presente. Yacelga Alexander. Economista, Santillán se fue al baño. Ajá. Que regrese pronto y que se lave las manos. Yacelga Alexander. Ya le digo. Yacelga no está. Perdón, economista, buenas tardes. Buenas tardes. Santillán. Ajá, listo, Santillán. Morillo Mauricio. Yacelga no Está en está. Cotacachi. Wow, Dios. Mauricio también está en Cotacachi. Sí. Cepeda Cristian. Cepeda. No está. Barrio Nuevo Narcisa. No está. Presente, Eco. Ah, sí está. Eco, Narváez presente. Caroline. Narváez Caroline. Ah, no. Ya pidió permiso. Tamba Gandhi. Tamba. No está. Presente, Licen. Listo. Villarroel Bretania. Villarroel. Presente, Lisa. Lascano Ronald. Presente, Lisa. Lascano. No está. Morales Presente, no se Angélica. me ha activado el micrófono. También estaba en el baño. Morales Angélica. No se me ha activado. Morales. No aparece tampoco Morales. Igualito. Morales. Morales está en Cotacachi. Ajá, pero dígale a Morales que no aparece en el sistema.
Villota Karina. Presente, Licen. Guamacás Janet. Presente. Guamacás. Rosa Torres. Presente, Licen. Listo, pinchado. Montes de Oca Eric. Presente, Eco. Arma Wilman. Páez Andrea. Páez no está. Erazo Verónica. Erazo. Cabascango Edison. Presente, Eco. Sópalo Cristian. No, Sópalo pidió permiso. Andrade Kevin. Andrade. Economista. Pozo Patricio. Presente, economista. Martínez Freddy. Bien. Los siguientes señores señores y señoritas aparecen sin actividades subidas. Ya les digo. Le faltan actividades, es lo que me reporta la coordinación académica. Maldonado Natalí. Cepeda Cristian, Barrio Nuevo Narcisa, Páez Andrea, Andrade Kevin, Patricio Pozo y Martínez Freddy. Tienen actividades algunas actividades que no están subidas, esa es parte de la evaluación. Mire, señores, ya todos somos adultos, somos responsables, yo voy a dar mi clase, cualquier duda que tengan me la preguntan. Ya ustedes, ya hice una revisión de la primera parte del proyecto, hay muchas deficiencias. En el caso de enfermería, me están enviando son estudios de caso. No, son proyectos de investigación. Son dos cosas muy diferentes. En un proyecto de investigación, el título lleva dos variables, la variable dependiente y la variable independiente. Si voy a analizar un problema, tengo que analizar sus síntomas, causas, consecuencias y posibles soluciones. En la justificación, la mayoría no me está colocando la relevancia, la conveniencia, el aporte metodológico, quiénes son los beneficiarios. Entonces, hay mucha deficiencia en los proyectos. Por favor, mejoren sus proyectos. Sobre todo, insisto, en el grupo que va de tercera oportunidad. Hay mucha deficiencia. Ya hicieron creo que ya hicieron la repartición de los proyectos y no sé cómo quedaron las parejas. No sé, ¿verdad? Solano, ¿tiene alguna información al respecto, Solano? ¿Cómo quedaron las parejas? Las parejas de la tesis, dicen. Sí. Bueno, mi pareja está por confirmar porque no sé si Karina va a poder hacer tesis por lo que le falta inglés. Ajá. Pero de ahí los demás están confirmados con los grupos que se hayan hecho con el ingeniero Tito, les haya asignado o como estén con los tutores. Bien, yo tengo a Samia y a Andrea, creo. Y tengo otra pareja, no sé quiénes son las otras parejas de mi tutoriado. Tiene que ir a Otavalo. Tienen que viajar a Otavalo. Ya todos están informados, los de administración y los de enfermería, cuáles son sus nuevos proyectos de investigación, ¿sí o no? No. No. Bueno, Edison Cabascango creo que quedó con el señor Armas. Esa pareja, no sé quién hizo esas parejas. Verá, yo me enteré fue antenoche. Ya, el grupo que yo tenía de investigación. Ah, dígame. ¿Qué tema quedaría, Eco? Yo sé que los proyectos el mismo tema. son diagnóstico de la gestión administrativa de unidades agroproductivas en los diferentes cantones de Carchi, Pichincha y Imbabura. Eso. Pero no era el análisis de lo administrativo y lo financiero, Licen. Sí, pero de esas unidades agroproductivas, la parte administrativa o financiero, tienen que hacer un diagnóstico. Claro, no sé de las asociaciones productoras de leche. Exacto, sí. Me imagino que tendrán que viajar unos al Carchi, otros a Pichincha y otros aquí a Otavalo y a las parroquias, a los cantones en Imbabura. El caso de enfermería también fue cambiado el proyecto.
Señorita Flores, ¿qué información tiene usted de su caso, señorita Flores? Buenas tardes, economista. Sí, ya me Buenas informó mi tutora que me cambiaron del tema. Me toca, es sobre el embarazo adolescente en el cantón de Ibarra. Ah, ok. Bueno, a mí no la dejaron aquí en Ibarra. Tiene que hacer diagnóstico aquí en Ibarra. Eso sí, ya me Sí, informó yo- y ya incluso lo que le mandó mi grupo hoy en la mañana fue ya con el nuevo tema. Ok. Los que enviaron hoy en la mañana no los he revisado. Revisé solamente los que me llegaron hasta ayer y ya hice la devolución para que hicieran las correcciones pertinentes. Ok. Bien. Hoy nos corresponde la segunda parte del proyecto. Desde marco teórico, ¿verdad? Variables, hipótesis, metodología, presupuesto, cronograma y referencias bibliográficas. He estado observando que me están enviando proyectos con introducción y resumen. No, eso es lo último que se hace. He estado observando que me están enviando plagios, copia y pega de proyectos que ya se han hecho. Yo no puedo enviar una introducción hablando de los 5 capítulos, si no he terminado los últimos capítulos. ¿Ok? Entonces, mucho cuidado con lo que están enviando. Estoy haciendo el reporte de coordinación académica de todo lo que estoy recibiendo. Ellos decidirán la evaluación. Pero estoy notando que me están enviando muchas copias y muchos casos que no son. Y estoy viendo la visualización en YouTube y no están viendo las clases. Hay una deficiencia. Por esa razón les envié las láminas y luego les enviaré la otra parte de las láminas para que se centren en lo que están haciendo. Ya no depende de mí. Yo cumplo con mi actividad docente. Bien, cada uno es responsable de la información que va a recibir hoy. Por supuesto, usted tiene que hacer un cuestionario. No van a aplicarlo porque no hay tiempo, pero tiene que hacer el cuestionario. Luego el cronograma del proyecto, cronograma del proyecto, el presupuesto del proyecto y la referencia que utilizaron, por supuesto, en el marco teórico. Entonces procedo. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta el momento? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Bien. Esto lo vamos a ver como en 4 o 5 bloques. La clase hoy es larga. Comenzamos con el marco teórico. ¿Se ve la pantalla? ¿Sí o no? ¿Se ve la pantalla, Morillo Mauricio? Sí, economista. Sí, Sí, bien. Lisen. Comenzamos con el marco teórico. Por supuesto, el marco teórico, como les decía en clases anteriores, está basado en las fuentes primarias y secundarias, sobre las cuales se puede investigar. En este marco teórico incluye toda una revisión bibliográfica acerca de textos, libros especializados, revistas, de manera de que nos permita buscar una inspiración para llevar a cabo la actividad o crear un mapa conceptual, revisar materiales, pero lo importante es que tengamos claro cuáles son las variables de nuestra investigación. Buscar una bibliografía actualizada de los últimos 5 años y subrayar aquellos elementos que consideramos importantes para nuestra investigación, tomados como referencia en el planteamiento del problema y en la formulación del problema. En tal sentido, el marco teórico implica analizar teorías, investigaciones, antecedentes sobre estudios que se han hecho previo al que estoy haciendo. Para analizar el marco teórico tengo que tomar en cuenta el problema de estudio, tengo que tomar en cuenta los objetivos, las preguntas, la relevancia y la factibilidad. ¿En qué me ayuda un marco teórico? Por supuesto, me ayuda a sustentar qué autores han escrito sobre la problemática que estoy desarrollando. Ayuda a prevenir errores, orienta cómo canalizar el estudio, orienta a centrarme en mi problema de manera de poder determinar cuáles son las hipótesis que quiero garantizar o que quiero comprobar. Okay. Además de ello, de interpretar los resultados finales de estudio. Esa es la importancia de elaborar un marco teórico. De allí que cuando analizamos las teorías en el marco teórico, estamos analizando investigaciones, antecedentes, que ya fueron válidos, ya fueron aprobados, ya fueron evaluados por investigadores, por jurados. De tal manera que ese marco teórico nos permite elementos referidos al tema para una adecuada comprensión. ¿Alguna duda con el marco teórico hasta aquí? ¿Sí o no? No. Ok. ¿Cuáles son los componentes del marco teórico que usted tiene que desarrollar? El marco teórico se divide en antecedentes, bases teóricas y definiciones de términos básicos. A grosso modo, los antecedentes son las investigaciones que se han hecho previas a mi estudio. Por lo tanto, tienen que ser investigaciones similares. En los últimos 5 años, si yo estoy haciendo una investigación sobre el clima organizacional en el ITCA,
yo tengo que ver quiénes han escrito sobre el clima organizacional en empresas privadas o en empresas públicas en los últimos 5 años, y eso me va a servir de sustentación para poder elaborar la discusión. Con respecto a la base teórica, tengo que buscar libros o de autores que traten sobre el clima organizacional en los últimos 5 años. Y la definición de términos básicos son aquellos conceptos que el investigador considera importante y relevante que le van a servir al lector para comprender mejor la investigación. De tal manera, como les comentaba, los antecedentes, la investigación debe tomar en cuenta el conocimiento previo construido acerca de investigaciones pasadas, la base teórica, todos los teóricos que han escrito sobre el clima organizacional y la definición de términos básicos lo define el investigador de acuerdo a las bases teóricas que la haya conseguido. Aquí hay un link que pueden investigar más sobre los antecedentes, no es más que la revisión de documentos sobre estudios que se han escrito previamente. Esta investigación debe tomar en cuenta el conocimiento previamente construido. Por lo tanto, un antecedente de investigación está soportado en las referencias sobre investigaciones anteriores que se relacionan con la investigación en curso. Ellos se obtienen en una buena revisión bibliográfica en Google Académico, no en Google que nos aparece cuando abrimos la computadora. No, si no tenemos que ir a Google Académico o Google Scholar, más adelante les voy a enseñar cómo van a investigar. Son bases empíricas, documentales, libros, revistas, diccionarios que nos van a servir de soporte, sobre todo para identificar los resultados, conclusiones, recomendaciones de la investigación, donde en esos antecedentes vamos a conseguir datos cualitativos y datos cuantitativos que van a ser evaluados en la entrevista y en el cuestionario. ¿Cuáles son las partes para elaborar un antecedente? ¿Cómo se elabora un antecedente? Primero, cuando yo haya conseguido la investigación que se asocia con mi problema o con mi estudio, en el primer párrafo voy a colocar apellido del autor de ese antecedente, el año, el título de investigación en negrilla, el tipo de investigación utilizada, si es una investigación de campo, investigación exploratoria, descriptiva o explicativa, la población, la muestra y las técnicas de instrumento, cómo recogí la información. Por supuesto, la técnica de la encuesta es la principal y el instrumento, que es el cuestionario, o la técnica de la observación, el instrumento, una guía de observación, o la técnica de la encuesta, el instrumento, una entrevista. ¿Okay? La vamos a colocar en el primer párrafo. En el segundo párrafo vamos a colocar el objetivo general y mencionar los objetivos específicos. En el tercer párrafo de ese antecedente vamos a colocar la reseña de las principales conclusiones a las que llegó ese investigador en su trabajo. Y finalmente, en el cuarto párrafo, vamos a colocar cómo se relaciona esa investigación que conseguí con mi investigación. ¿Qué relaciones tiene? Por ejemplo, el clima organizacional en el GATT, que yo conseguí hace 3 años, con respecto a mi investigación del clima organizacional en el ICA. Entonces, tengo que justificar la relación que existe allí. ¿Alguna pregunta con respecto a cómo se elaboran los antecedentes? ¿Sí o no? Bien. Las bases teóricas constituyen el corazón de todo trabajo. Por supuesto, la base teórica es donde se elaboran los resultados obtenidos. Constituyen todos aquellos libros y textos y revistas que me sirvieron de base para construir mi teoría. ¿Okay? Son los textos, revistas, libros que obtuve en la revisión de la literatura y, por supuesto, una revisión de una literatura especializada. Y posteriormente, la definición de términos básicos es donde el investigador establece qué términos o qué conceptos él considera que el lector debe tener en cuenta para poder tener una mejor lectura, una mejor comprensión lectora. Por lo tanto, es la significación propia que elabora el investigador y no debe pasarse máximo de 10 conceptos, de palabras claves, sobre todo palabras claves de la investigación. Entonces, estos son los 3 elementos principales del marco teórico. Por supuesto, debo haber hecho una revisión bibliográfica, que es la etapa del método científico a través de la cual el investigador define cuáles son sus antecedentes, cuáles son sus bases teóricas y cuáles son los conceptos que él considera conveniente, pero que esa revisión bibliográfica se haga en base a los últimos 5 años sobre estudios previos.
Por lo tanto, la revisión bibliográfica consiste en detectar, obtener y consultar la bibliografía que es útil para llevar a cabo la recopilación del problema a investigar. ¿Cuál es el procedimiento para llevar a cabo una buena revisión bibliográfica? Por supuesto, elegir el área de estudio, las fuentes generales, las fuentes específicas, las fuentes primarias, las fuentes secundarias. Luego, seleccionar el material que se relaciona con mi problema de investigación, con mi estudio, y hacer una síntesis de lo que necesito y lo que podría serme útil para llevar a cabo mi redacción. Ese es el procedimiento para llevar a cabo la revisión bibliográfica. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta el momento? Santillán, Juan, ¿alguna duda? ¿Sí o no? No, economista, gracias. Ok. ¿Dónde ubico las fuentes en la revisión bibliográfica? La ubico en bibliotecas, base de datos bibliográficos, principalmente en Internet, en Google Académico. Google Académico me ofrece libros, revistas, me ofrece artículos científicos y tesis de investigadores que se relacionan con mi trabajo. También puedo buscar textos del área, puedo buscar periódicos, revistas especializadas, ¿verdad? Grupos de investigación de autores en universidades reconocidas y artículos científicos llamados también survey papers, que son una buena fuente para arrancar mi investigación. Esos son el gran cúmulo de fuentes bibliográficas que puedo llevar a cabo. En tal sentido, puedo clasificarlas también. ¿Cuáles son las fuentes escritas? Las tesis, los trabajos de grado, los documentos legales, las revistas, los informes técnicos, las ponencias públicas y las publicaciones. Las fuentes audiovisuales, bueno, películas, video, audio, grabaciones de conferencias. Y las fuentes electrónicas, lo publicado en Internet, a través de las páginas web, los CD-ROOM y las bases de datos tales como el LatinDex y Scopus que están en Internet. Hay muchas fuentes de datos en diferentes idiomas. Con respecto a los tipos de fuentes de información, tenemos las fuentes primarias, los resultados experimentales. ¿Cómo tenemos las fuentes primarias? Resultados experimentales en clínicas, hospitales, las encuestas, los censos poblacionales, los estados financieros de las empresas, los estados de venta, documentos legales de las empresas y la lista de pacientes. Quiere decir que las fuentes primarias automáticamente salen del sujeto investigado. Luego puedo investigar también en fuentes secundarias, tales como monografías, artículos de revistas, poemas, novelas, cartas e informes. Y finalmente las fuentes terciarias, que no son muy fidedignas, pero puedo conseguir alguna información, como las bibliografías, los catálogos de bibliotecas, los directorios, listas de lecturas y artículos sobre encuestas. De tal manera que al hacer una revisión bibliográfica yo tengo que definir cuáles son mis fuentes primarias, mis fuentes secundarias y mis fuentes terciarias. Entre las fuentes primarias, también llamadas directas, por supuesto son las que proporcionan datos de primera mano, como los artículos científicos que son redactados por un investigador directo. Podemos conseguir libros, publicaciones periódicas, tesis, documentos oficiales, reportes, monografías, testimonios de expertos, documentales, seminarios, entre otros. En las fuentes secundarias son compilaciones, resúmenes y listados de las fuentes primarias, por ejemplo, las compilaciones de Water Research. Ejemplo, son revistas que recopilan información primaria de otros investigadores. Tal es el caso de la American Business Communication y la Asociación Internacional Communication Association, que publican anualmente del año 74 en su libro Organizational Communication, en la cual reportan y comentan artículos, libros, tesis y disertaciones acerca del campo de la comunicación en las empresas. Entonces, si yo estoy haciendo una investigación sobre comunicación organizacional, directamente me voy a esta fuente secundaria, que es el libro de Organizational Communication, y allí me aparecen todos los investigadores a nivel mundial que han escrito sobre la comunicación en las organizaciones. Por eso es una fuente secundaria, porque esta revista recopila todas las fuentes primarias referidas al campo de la comunicación. Y también la fuente terciaria, que agrupan compendios o resúmenes de fuentes secundarias, tales como Industridata. Industridata es una revista mundial que ella recopila información de fuentes primarias y fuentes secundarias, tales como nombres de boletines, simposios, nombre de empresa,
títulos de reporte con información gubernamental, catálogo de libros básicos, instituciones de educación superior y agencias informativas. Entonces, fíjense cómo se diversifica todos los niveles de fuentes en primaria, secundaria y terciaria. Y dentro de las fuentes generales conseguimos enciclopedias, textos y compendios que tienen una visión mucho más global del problema. Y la fuente específica, artículos publicados en revistas o estudios publicados en libros, síntesis o disertaciones doctorales. Entonces, eso comprende toda el área de las fuentes para la revisión bibliográfica. De tal manera que yo puedo distinguir entre fuentes primarias, secundarias y terciarias con relación a mi tema de estudio. Pero también puedo recurrir a obras generales y luego consultar con las obras específicas. ¿Dónde consigo información? En publicaciones periódicas, en resúmenes de la UNESCO, ministerios, documentos oficiales, en libros y monografías, en trabajos de grado o también en testimonio de expertos. Cuando no dispongo de fuentes primarias, puedo recurrir a una biblioteca de una prestigiosa localidad o puedo visitar los repositorios universitarios que aparecen en internet. Puedo escribir una revista para que me envíe un artículo del área que estoy desarrollando o escribir a un experto a través de un directorio de miembros de alguna asociación científica. ¿Cómo realizo esa revisión bibliográfica? Primero leo el material preliminar, listo las palabras claves, busco información de los últimos 5 años, y entre algunos índices de referencia podemos encontrar en internet, claro, está en inglés, Chemical Astra, Engineering Index o revista científica de alto impacto, como Science Citation Index, banco de datos como el Aptindex, Cielo, Scopus, y en internet la página web, directorio y los buscadores, buscar tesis y resúmenes de congreso. Puedo seleccionar los artículos según los resúmenes, obtener copia de los artículos seleccionados, buscar una revisión bibliográfica mucho más amplia y discutir con mi tutor. ¿Dónde voy a buscar esa información? Algunos a nivel internacional, yo puedo visitar los sistemas de servicios bibliotecarios de información de universidades e institutos. Aquí está una página de mi universidad de pregrado, que es Serviluz en Venezuela, que tiene mucha información, y así sucesivamente un banco de datos de trabajo de ascenso de profesores o tesis de grado. Entonces, esto es a nivel internacional. A ver. Ok. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Sí o no? ¿No hay duda? ¿Preguntas? No. ¿Sí o no? No, Lisa. Ok. Yo continúo. Si me dicen sí, me detengo. Si me dicen no, continúo. Eso depende de ustedes. Ustedes son los que van a presentar su trabajo de grado. Bien, vamos a hablar de las citas. Estoy viendo que me están llegando trabajos que no tienen cita, no tienen ninguna norma metodológica. Recuerden que hay las normas de investigación del ICCA. Por lo tanto, yo tengo que citar los autores para hacer mis referencias bibliográficas, ¿verdad? Ya sea una cita textual o una cita narrativa o una cita indirecta. Ahora, ¿qué conocemos como cita textual o directa? La cita textual o directa, como dice la misma palabra, es la transcripción textual de palabras y frases de otro autor, las cuales se insertan en un trabajo de investigación. Se presenta a un juicio de otro autor para probar una afirmación o apoyar la propia. Por lo tanto, se transcribe la idea del autor exactamente igual como está y se coloca entre comillas. Esa es una cita textual. Cuando yo copio y pego la opinión del autor. Ahora, esta cita textual o directa puede tener más de 40 palabras o puede tener menos de 40 palabras. Por ejemplo, un ejemplo de cita textual o directa. La forma más avanzada de ese enfoque incluye la gestión de riesgos asociados a infiltraciones, explosiones, liberación accidental de contaminantes, insumos o productos, así como los riesgos ambientales relacionados con la salud humana. Esta es una cita textual directa, fíjese que está en comillas, tiene más de 40 palabras, y el autor es Sánchez, se coloca el autor y el año, Sánchez 1994. Y una cita indirecta es aquella que el investigador parafrasea, ¿verdad? Parafrasea de la idea del autor. Por lo tanto, se mantiene la idea del autor, lo único que no se coloca en comillas. Aquí tenemos una página web, la cual pueden visitar para ver algunos ejemplos. Sin embargo, vamos a ver este ejemplo de cita indirecta.
Según Huizinga, en 1952, son características propias de la nobleza, la buena costumbre, las maneras distinguidas, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense que él aquí lo que está haciendo es un parafraseo de lo que dijo Huizinga. Por lo tanto, no va en comillas. Y cuando es cita, un autor que cita a otro autor, se hace con fundamento en la autoridad del autor que cita a otro. Por lo tanto, no se consulta directamente al autor que generó la primera idea inicial, sino que se toma en cuenta la que hace otro autor que lo consultó en la fuente del primer autor. Por ejemplo, Taylor anota la importancia de la fe en el hombre cuando dice la fe en la paz solo es posible, solo es justificable, no lo olvidemos. Sobre la tierra en que domine la fe en el futuro, la fe en el hombre. Entonces, ¿cómo tomamos la cita? Taylor de Chardin, citado por Kai Carnavero y Angelo Marchés, 1964. Entonces, esta es una cita de cita. Y con respecto a la referencia bibliográfica, que no es lo mismo que la bibliografía, cuando hablamos de referencia bibliográfica, es todo el material didáctico que conseguimos para nuestra investigación. Libros, tesis, CD-ROOM, películas, videos. Esas son referencias bibliográficas. Ahora, la bibliografía es solamente libros. Libros, solamente. Si yo utilizo solamente libros, eso es bibliografía. Entonces, ¿qué nos interesa? Por supuesto, la última parte del proyecto son las referencias bibliográficas. ¿Y qué es la referencia bibliográfica? El registro o la anotación completa de las partes esenciales de un libro que sirven para su identificación. Cuando se presenta una selección de artículos científicos también. Es parte de la referencia bibliográfica, producto de una revisión exhaustiva. Y indica también la fuente en donde se ha tomado el texto y su estilo de citación, ya sea cita directa, cita larga, cita mayor a 40 palabras, menor a 40 palabras, etcétera, etcétera, que ya ustedes manejan esta información. Y para eso están las normas de investigación del ITCA. Aquí no hay normas APA 6 ni normas APA 7, ya eso no es. El propio ITCA tiene sus normas de investigación. Aquí vemos un modelo de referencia bibliográfica, fíjense que se elabora de forma alfabética, ¿verdad? Y la segunda, a partir de la segunda línea, es con sangría francesa. Se coloca el apellido, la inicial el apellido del autor, la inicial del autor, el año en que fue escrita esa obra, el título de la obra, la página de donde tomé la cita, y si es internet le colocamos recuperado. Por eso en las normas de investigación del ITCA, usted tiene las diferentes formas de referenciar libros, textos, revistas, monografías, conferencias, podcasts, entre otros instrumentos de investigación. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta el momento? ¿Sí o no? No, Lice. Ok. Nos queda 1 minuto con 47 para el primer bloque. Nos faltan más bloques. Por si acaso esto se corta, ya saben que por el mismo link van a ingresar. Lo que les decía anteriormente, la bibliografía no es más que la descripción y el conocimiento acerca del libro, solamente el libro. Por lo tanto, la bibliografía es la ciencia encargada del estudio de referenciar solo los libros. Incluye el catálogo de los escritos que pertenecen a una materia determinada, por ejemplo, a mercadotecnia, por decir algo. Y es un catálogo de textos que puede constituirse como una bibliografía. Aquí tienen una serie de videos para que puedan ampliar los conocimientos sobre el marco teórico, lo que son las bases teóricas, los antecedentes y la definición de términos básicos. Ahorita les voy a dar un ejemplo cómo van a investigar ese marco teórico, cómo van a ir paso a paso por ese marco teórico. Entonces, voy a tumbar como ya queda 1 minuto, voy a tumbar esta presentación y por el mismo link van a ingresar.